Jorge, continuando con la Sí. información, la ministra Yasmín Esquivel estuvo de visita en Baja California el pasado viernes, concretamente en Mexicali, donde habló de diversos temas. La verdad es que prácticamente habló de un ABC de cómo se va a llevar a cabo la reforma judicial, lo cual la verdad es que ya se ha comentado mucho. No sé por qué fue tanta necesidad de querer hablar sobre este tema en específico. La gente va a ir y va a votar y ya, o sea, te van a poner ahí, incluso te van a explicar cuáles son los niveles de, o las personas con las que puedes votar, ¿no? Pero bueno, uno de los puntos ahí que hicimos la pregunta a Ciudad Capital relacionado con este tema era un poco más allá de esta situación, Jorge, y analizar cómo qué es lo que le falta. Y es que no hemos visto a nadie, o salvo cuando formalmente no, pero lo han aceptado cuando han tenido que hacer modificaciones a la reforma, porque la verdad es que estaba hecha con las patas la reforma inicialmente, y todavía lo está, pero bueno, todo lo que le falta realmente, porque estamos hablando nada más de la elección judicial, de jueces, magistrados y ministros. Ujú. Pero a ver qué pasa con fiscalías, qué pasa con defensores públicos, con la defensoría pública, qué pasa con la unidad de víctimas, qué pasa, Jorge, con las acciones afirmativas del mismo. ¿Qué pasa con todo esto que también tendría que ser parte? Tendríamos que estar hablando y lo hemos comentado aquí, Jorge, fue de las primeras críticas que hicimos. Sí. No se incluyó como en materia electoral se hace en el Congreso, en los ayuntamientos, en los cabildos, en las gubernaturas. No se metieron las acciones afirmativas salvo la de paridad. Que tampoco está por cumplirse, ¿eh? A como viene. A como vienen, no creo que lo vayan a cumplir y se están haciendo bolas en los comités de evaluación precisamente para cumplirlo. Están Entonces, forzando cumplirlo. porque no diseñaron nada. Tendrían que haber hecho un trabajo, una especie de convenio, no sé qué podrían haber hecho. Es que tuvieron Los acuerdos, tienen que ir más allá de los o acuerdos. sea, tuvieron que haber reformado otras leyes, no solamente la Constitución, pues. Entonces, lo que están haciendo en Baja California está muy mal. A nivel federal también va a tener algunas afectaciones, aun cuando ahí sí fue más amplia la reforma, ¿no? Sí, estamos hablando de que en Baja California a nivel federal son 268 puestos los que estarán en juego, nada más comentarlo. Pero vamos a escuchar un poco a la ministra Piña, Yasmín Esquivel, para que nos comente cuáles son pues algunas de las cosas que tienen que venir para modificarse en esta reforma al Poder Judicial. Yo les decía que hay unos temas muy importantes que aún no están en la reforma constitucional. Y les voy a decir cuáles son estos temas que tenemos pendientes y que no están incluidos. Esta reforma abre el camino para otras que deben venir después. ¿Cuáles son? Una es la revisión de las fiscalías, el análisis de los protocolos de investigación. Otra es la atención a víctimas, es otra reforma. Otro tema que hay que estudiar para después de esta. Otro es la integración de las personas y de grupos vulnerables, como los que usted señala. Otro de los temas que tenemos pendiente de resolver, a ver si tienes la carpeta, de los temas, otro de los temas pendientes es el sistema de atención a víctimas. ¿Cuántas veces se revictimiza a la persona cada vez que acude a una instancia diferente? Y otro de los puntos finalmente es la justicia gratuita, la defensa jurídica gratuita. Nos llega una demanda, no tenemos recursos para contratar un abogado y tenemos que ir a un defensor de oficio que normalmente son escasos, mínimos. Y esa es una pieza clave dentro de nuestro sistema de justicia, tan clave que es de las más cuestionadas, la Defensoría Pública. Tanto el poco personal que tienen para la cantidad de casos, como también la falta de especialización en ciertos temas en los cuales ya se han quedado rezagados la Defensoría Pública. Entonces, sí, y además el manejo político que incluso se le da a la misma Defensoría Pública dependiendo qué gobierno está. Y incluso aun cuando está el Poder Judicial de la Federación o del local. Pero a qué voy con esto es que ya si bien la propia presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de que tendrá que venirse una reforma a las fiscalías, hay cosas dentro del Poder Judicial de la Federación y del local que no están siendo tocadas. Entonces, por eso nos habla que esta reforma, aun cuando les hemos manifestado aquí y lo hacemos de manera abierta, que consideramos que es bueno que la población tenga la oportunidad y porque tiene la capacidad de elegir a sus jueces y a sus magistrados, aun cuando
no vino de una campaña de al menos socialización de qué diablos es lo que hace el Poder Judicial para que la gente lo pueda entender más. Claro. No solamente el área jurídica o los periodistas que todos los días estamos viendo estos temas, sino la población, el grueso de la población, todos los sectores económicos, pues estuvieran al tanto de qué hacen y qué es lo que se va a votar. Eso no lo hicieron, pero sí es una manera correcta de llevar a una limpia del Poder Judicial. Pero esta reforma, y ya reconocida por la misma ministra Yasmín Esquivel, aun cuando no lo dice también así tácito, es que esto no va a modificar la manera como se imparte justicia en nuestro país. Así es. Va a seguir exactamente lo mismo. Es un cambio político-social que se tiene, interesante y muy bueno, pero esto no va a venir a mejorar nada, ¿eh? Y ni siquiera los morenos se atreven a decir esto. Sí, fue muy clara al final en este punto, o sea, analizas realmente el discurso que está planteando. Ahora, Jorge, ya en otro tema, ya un poco más burdo, qué descarados son para hacer campaña, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas, esto es una pre-campaña en donde vino con un respaldo por parte del morenismo, porque ahí en este evento estaba la fiscal Marilena Andrade, estaba el diputado Juan Manuel Molina, estaban muchos diputados. Increíble. Es innecesario este tipo de cuestiones, ¿no? Cuando ya vas a lo político y se vuelve ridículo. Ahí sí parecía, nada más faltaba que cierto personaje de la política gritara que vive el PRI, Sí. ¿no? ¡Que vive el PRI! ¡Que viva Yasmín! Ándale, nada más faltaba eso. O sea, es muy burdo, no lo hagan, morenos. O sea, no hay necesidad. Deben de sacar las manos de este tipo de procesos. Que son... la gente lo va a ver bien si ustedes no. No hay necesidad que Yasmín Esquivel llegue... A ver, es que está bien chistoso eso. Porque además Villa, lo que decíamos, en la elección que se viene, ojo con las movilizaciones que van a ser diputados, regidores. Bueno, los regidores no mueven ni a su familia. Pero que van a ser los diputados, diputadas, locales y federales. A lo mejor van a invitar una fogata a Yasmín Esquivel ahí con Jenny Olúa. Ahí va a llegar la ministra y ministra, no vaya a hacer fogatas, por favor. No le crea a Jenny Olúa. Aunque Jenny Olúa le diga, no, aquí no pasa nada, a mí nadie me multa, ¿no? No, por favor, hágalo por el bien de los mexicalenses. Ahí salen con cervecita, ¿no? Ahí al lado de la ministra viéndote como Brian Gosling, ¿no? Así como, ¿qué? ¿El qué? Oye, pero sí, no hay necesidad de que hagan toda esta movilización, porque además el puro nombre de Yasmín Esquivel atrae a la comunidad jurídica. Si lo importante era socializarlo a partir del grueso de la población, ni tampoco era necesario que se presentara la fiscal o el diputado Juan Manuel Molina. No hay necesidad. Están empañando un proceso que realmente lo que a todas cosas es un tema meramente político, ideológico, pero ya cuando lo hacen partidista es cuando ahí se truena todo, ¿no? Sí, por sí, ya es como que más que evidente cuáles son las visiones, pero pues bueno, les encanta todavía dejar claro, ¿no? Porque todavía entiendo, no justifico, el caso de Lenia Batres, por el empuje que tienen los Batres en la política morenista. O sea, es entendible. No lo puede evitar. No. O sea, al contrario, qué bueno que sea transparente en ese aspecto. Exacto. Y ella lo ha dicho y ella tal. Le digo, no lo estoy justificando, digo que sea bueno, pero sí se entiende que pasa esto. Con Yasmín Esquivel no. O sea, y cuando... Entonces, ¿qué van a venir? Era tan burdo como cuando todos eran de Adán Augusto y ahora ya todos son de Claudia Sheinbaum, ¿no? Va a ser tan burdo esto, porque entonces ya traen una línea acondicionada de a quién van a apoyar y por quién van a hacer este empuje. Que eso es lo que va a ser lamentable, el acarreo para este tipo de votación. Entonces, ahí sí, pero bueno, sí interesante lo que vino a decir la ministra Yasmín Esquivel, y es un punto de partida, para lo que ahora va a ser el pronunciamiento de incluso los que son afines al movimiento de Morena. Sí, vamos a ver si piensan lo mismo, que tenemos que hacer una reforma en fiscalías y de qué tipo. ¿Y cuándo, no? Y de cuándo, y de Defensoría Pública, que nadie ha hablado de Defensoría Pública y es uno de los puntos más importantes que son responsabilidad de la Secretaría General de Gobierno, por lo menos a nivel estatal. Y además donde también hay mucha corrupción, Villa. Totalmente, e ineficiencia. Hemos visto a los de Defensoría Pública del Estado echando trago en bares con los abogados con los que acaban de tener una discusión jurídica en plena audiencia. Hemos visto a estos defensores públicos con jueces cotorreando y echando cerveza en bares de Mexicali. Porque en el caso Paola vimos a un defensor público que fue totalmente timorato, que fue una figura, la verdad, nada más pues, para lucirse. Cierto. Una figura conmemorativa solamente.
y que no hizo ni una sola defensa. Y ojo, no estoy diciendo que el acusado sea víctima de esta situación. Él está acusado por un feminicidio y serán hasta que se lleguen las últimas consecuencias. Pero no hubo ni una mínima argumentación para defender, ni siquiera defendió del juez Salvador Avelar, que prácticamente lo sentenció en la primera audiencia. Exacto. Y cuando el defensor público tenía que haber dicho, a ver, este juez para mí no es imparcial. Exacto. Necesitamos modificar juez, porque esto está poniendo en riesgo la seguridad y la tranquilidad o el proceso judicial idóneo para la persona que estoy representando. Sí. Y ahí nos van a decir que no, nosotros estuvimos en la audiencia. Pero bueno. Y ha sido una constante, ¿eh? Totalmente. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.